Saludos, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida un día más al Rincón del Castilla. Ya sabéis que la sección no para en todo el verano. Hoy Rubén no puede estar con nosotros, pero no os preocupéis, ya digo que durante el verano nos veréis por aquí y podéis comentarnos absolutamente lo que queráis de vuestras impresiones de la temporada del Castilla, que es lo que vamos a analizar en la sección y en el día, en el episodio de hoy. Temporada 22-23 del Castilla, conclusiones generales y un poquito individualizadas de cada jugador. Al fin y al cabo, pensad que el Castilla tiene un objetivo principal y otro secundario. El principal, evidentemente, es el desarrollo de futbolistas, ya sea potencialmente para que suban al primer equipo o para surtir de futbolistas a la primera, segunda división y a otras ligas profesionales y para sacar dinerito. El desarrollo de ciertos jugadores ha sido bastante bueno, ¿vale? Objetivo secundario, el deportivo. Hemos estado muy cerquita del ascenso a segunda, hemos estado muy cerquita de obtener un éxito deportivo total, que era conseguir el ascenso a la Liga Smartbank, pero como no se ha podido conseguir, vamos a centrarnos sobre todo en el objetivo primario del filial, que es desarrollar jugadores. Vaya, desarrollar jugadores. Conclusiones, temporada muy buena en lo deportivo y a la hora de desarrollar jugadores también. Ha habido jugadores que han crecido bastante. Es verdad que había jugadores ya en su etapa final, en su ciclo, ya terminando el ciclo en el Castilla, como jugadores como Dotor, Arribas, Pablo Ramón, Álvaro Martín, ya por edad, jugadores como Peter Federico, que es su tercer año en el filial, y es complicado que este tipo de jugadores se desarrollen más, ¿no? Evidentemente vas a ver un mayor desarrollo en jugadores más jóvenes, jugadores que acaban de llegar a la categoría, y sí que puedes ver una irrupción o una explosión, más que en jugadores que ya están asentados en la primera federación. Por lo tanto, de estos jugadores poquito más podemos añadir. Podemos hablar, si queréis, del temporadón de Sergio Arribas. Ha producido más de 30 goles, una absoluta locura, nos ha llevado en volandas, ha sido el jugador más importante de todo el equipo. Carlos Dotor ha jugado algo más de 20 partidos, se ha metido 9 goles siendo centrocampista. En fin, verdaderas locuras. Pero si ya vamos a hablar de jugadores que de verdad han tenido un desarrollo importante con el equipo, creo que hay tres nombres que son indispensables nombrar aquí, ¿no? Es indispensable que los nombremos. Hablamos de Mario Martín, jugador fetiche de nuestro compañero de fatiga Rubén, uno de sus jugadores favoritos porque se siente muy identificado en la posición que juega. Hablamos de un Mario Martín que en la temporada pasada, el año pasado, jugaba en el Juvenil B, Juvenil de segundo año, Raúl le coge, le mete en el Castilla y este año ha sido pieza clave y pieza fundamental. De hecho, en las primeras jornadas no está y el equipo lo nota una barbaridad. Cuando Mario Martín no está, al Castilla le cuesta la vida ser competitivo a nivel defensivo. Mario Martín te da mucha identidad y el crecimiento de Mario Martín ha sido exponencial este año, al punto de que veíamos un jugador que nos dejaba muchas dudas con balón, un jugador que no decidía bien para una posición muy comprometida como es la del mediocentro defensivo, y al final hemos visto un jugador que ha tenido un crecimiento realmente superlativo, hasta el punto de que, yo os lo digo personalmente, le veo fácilmente jugando en segunda división y tiene 18 años, pero muy tranquilamente. Se dice que el Rayo Vallecano ha preguntado por él, por ejemplo, entre otras cosas. Un jugador que de la mano de Raúl ha crecido muchísimo. Creo que también es necesario que hablemos de otro juvenil, como es Obrador, Rafael Obrador. Temporada muy buena la de Obrador en lo personal. Temporada muy buena la de un jugador que ha tenido una irrupción tremenda. Ya se veía venir, se veía venir que era un jugador que podía aportar mucho para más Inri en un sistema con carrileros, porque él es un lateral de vocación puramente ofensiva, muy profundo. Jugador que cuando ha jugado la banda izquierda del Castilla ha sido otra historia. Ha mejorado las prestaciones muchísimo con respecto a otros de sus compañeros. Hemos visto mucho a Peter Federico por izquierda, pero evidentemente no es lo mismo. Cuando Obrador jugaba por izquierda, el equipo llegaba muchísimo más, muchísimo peligro atacando la profundidad, sobre todo los centros al área que son súper precisos y peligrosos. De hecho, una de las claves por las que el Castilla no está en segunda es por la lesión de Obrador en ese partido en Elda, en el nuevo Pepico Amat, porque estábamos siendo un puñal por esa banda con Obrador. Cuando se lesiona, perdemos la amenaza por izquierda. Jugador clave y que ha tenido un crecimiento exponencial y que de cara a la 23-24 va a ser absolutamente clave. Creo que también tenemos que hablar, si seguimos hablando de juveniles, tenemos que hablar de Álvaro Rodríguez. Jugador que empezó como un tiro, que empezó siendo una de las sensaciones, teniendo minutos con el primer equipo, haciendo goles importantes, haciendo goles en un derbi, marcando en un Real Madrid Atlético de Madrid, dándonos un empate que luego es verdad que no sirvió para mucho, pero teniendo presencia en el primer equipo. Es verdad que luego con el paso de las jornadas, de las semanas, de los meses, se fue desinflando porque al final tuvo mucha tralla. Primer equipo, Castilla, Sudamericano sub-20,
Problemas también musculares que siguió arrastrando porque es un competidor nato, incluso con molestias, y al 50-60% siguió jugando y partiéndose la cara por el equipo. Y un jugador que hace un año estaba jugando en Juvenil Nacional, en Liga Juvenil Nacional de Juveniles, y a día de hoy ha marcado gol con el Real Madrid. Nada más y nada menos que en un derbi en partido oficial. O sea que su crecimiento también ha sido bastante importante. Otro jugador que intuyo va a ser absolutamente clave en el Castilla 23-24, o debe de ser clave. También se habla de posibles salidas y demás. Equipos que a priori se le relaciona con Álvaro, ¿no? El español de Cornellá, recientemente descendido a segunda, de que podría ser un buen proyecto para él, para crecer en un segundo y demás. Yo creo que se va a quedar en el Castilla un añito más para poder crecer, un poquito alejado de todo lo que ha habido alrededor de él. Incluso nunca se sabe, viendo a día de hoy, cuando grabamos este programa, lo corta que es la delantera del Real Madrid, ante alguna lesión, cuidado que no pueda incluso volver a tener protagonismo con el primer equipo. Creo que también es importante hablar de otros jugadores. Hemos nombrado a Peter Federico, un jugador que tal vez no le hayamos visto un desarrollo, sobre todo a nivel ofensivo, que era que tal vez lo que se le pedía de cara a este año. El año pasado tuvo una mini explosión, después de una temporada, hace ya dos, en las que tuvo muchos problemas físicos. Y este año se le pedía sobre todo hacer cifras, hacer goles y transformar esa irrupción que tuvo en su juego, volver a ser descarado, volver a encarar, volver a ser un jugador que generaba muchísimo desde el uno para uno. Se le pedían goles, se le pedían cifras. Este año, a nivel de cifras, no ha estado mal, teniendo en cuenta lo atrasado que ha jugado mucho de carrilero y sobre todo con un Raúl que le pedía una faceta defensiva, le pedía un sacrificio atrás. Creo que es un jugador que ha aprendido mucho, ha adquirido mucha conciencia de equipo, un jugador que ha mejorado mucho en su rendimiento colectivo para ayudar al equipo, sobre todo desde el trabajo que a veces no se ve, pero que es importantísimo. Y creo que eso le puede dar en el día de mañana un futuro en primera división. Incluso en primera división, sí, sí, como lo estáis escuchando. Hablamos, por ejemplo, de Mario de Luis, mmm, portero que ha sido el titular esta temporada, contra todo pronóstico, porque todos esperaban, y yo el primero, a Lucas Cañizares, siendo titular, pero al final, entre problemas físicos y tal, ha sido Mario de Luis. Y un portero también que ha hecho un verdadero temporadón. Podemos sacar otros nombres a relucir, aunque para eso quiero que esté Rubén también. Podemos sacar a Rafa Marín, el temporadón de Carrillo, el techo de Marvel, que es increíble en cuanto coja un poquito de regularidad. Podemos hablar del tramo final de temporada de Iker Bravo, de qué va a pasar con Iker Bravo la próxima temporada, de los que suben del juvenil A. Podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, quiero dejarlo para cuando esté Rubén, para otros rincones del Castilla más próximamente. Y a día de hoy pediros que me dejéis en comentarios cómo valoráis vosotros la temporada del Castilla 22-23. Yo la valoro como muy buena, muy buena. Evidentemente, siempre puedes mejorar desde el punto de vista del desarrollo de algunos jugadores que no han tenido minutos. A mí se me viene Leiva a la cabeza, por ejemplo, víctima del sistema también, o jugadores que apenas hemos visto, que a mí particularmente me gustan mucho, como Edgar Puyol. Es verdad que la competencia ahí era muy dura, con Marvel, Rafa Marín, un Carrillo que ha estado superlativo, complicada. Vinicius Tobías, bueno, pues en fin, muchas cosas que comentar. Y me gustaría que me comentaréis vuestra temporada del Castilla. Y luego en lo deportivo, pues cerquita del ascenso, al final no pudo ser, no pudo ser. Recordad y poner en valor este equipo que se enfrentó a un equipo que, como era el Deportivo Eldense, que pudo quedar primero, pudo ascender directo, y al final la Amorebieta lo acabó adelantando en el tramo final de temporada, y que no perdió en Elda, no perdió en el global de la eliminatoria, empató, pero la norma no estuvo de nuestro lado y le dio el ascenso al Deportivo Eldense. Así que valorar lo que han hecho estos chicos, lo que ha hecho Raúl, lo que han hecho todos, porque ha sido una muy buena temporada, nos han hecho disfrutar mucho, y al final quedarnos con que estuvimos a 5 minutos de estar en segunda y no perdimos. Nos empataron y por eso pasaron ellos. Simplemente recordad eso. Ahora afrontamos la 23-24 con mucha ilusión, con un proyecto totalmente nuevo, con un fin de ciclo, que eso también es importante comentarlo. Que ya digo, prefiero esperarme a que esté Rubén. Y ya digo, con mucha ilusión y mucho optimismo. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Valoración un poco superflua de la temporada del Castilla 22-23. Para la próxima semana lo mismo, traemos un poquito más de profundidad, entramos ya más en nombres, en notas y demás, lo que queráis. Nos podéis dejar en comentarios un poquito lo que queráis y cómo preferís para el próximo programa, ahora que verano pues va a ser un poco más de relax, sin partidos y tal, sin previa, sin post.
Déjanos un poquito lo que queréis, de lo que queréis que hablemos, y le podemos dar Rubén y yo una vuelta y así el programa un poquito más dinámico. Y nada, os animo a que os suscribáis al canal de Hablando del Madrid para hacer esta familia cada vez más grande. Y si no queréis perderos nada de las secciones del Real Madrid, baloncesto femenino, primer equipo, por supuesto, fichajes, tertulias, un poquito de todo, podéis suscribiros a mi canal, Charlie Real Madrid, si queréis más contenido del Real Madrid Castilla. Y nada, familia, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el Rincón del Castilla durante esta temporada y ahora volver más fuertes para la 23-24. Así que nada, gente, como el Tito Luis se despide, yo me despido de vosotros. Un saludo, cracks. Un saludo, cracks.